Hola, bienvenidos a nuestro canal de Les Engineer. Traemos otro problema sobre potencia eléctrica. Vamos a ver cómo podemos resolver y qué estrategias debemos utilizar para encontrar la potencia eléctrica, ya sea activa o promedio. Como sabemos, la potencia eléctrica es el producto de la corriente por la tensión. Sin embargo, en el caso de la corriente alterna, la corriente y la tensión son señales sinusoidales. Como vemos ahí, la gráfica representada en verde de la potencia nos indica exactamente cómo transfluye la potencia a distintos intervalos de tiempo. Por lo que aquí hay dos cosas a tomar en cuenta. Número uno, la potencia puede ser instantánea, es decir, a cierto instante de corriente y a cierto instante de tensión, por ejemplo a 2 segundos, tendré un valor de potencia específico. A cierto otro instante, por decir a 10 segundos o 20 milisegundos, tendré una corriente y una tensión diferente. Por lo tanto, tendré otro nivel de potencia. Como vemos, aquí lo que tenemos es una potencia fluctuante, debido a la naturaleza de las ondas senoidales. Entonces tendré un valor de potencia denominado como potencia instantánea, que es simplemente el valor del voltaje y de la tensión en algún instante del tiempo. Sin embargo, este dato es muy poco, nos dice muy poco en términos generales de circuitos. Quiero generalizar, por lo tanto necesitamos sacar una potencia llamada potencia promedio o potencia real medida en watts. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como se saca cualquier promedio. La potencia promedio se define como la integral de la potencia instantánea o del valor de la potencia instantánea. Reduciendo un poco las integrales y simplificando, llegamos a nuestra ecuación modelo, que es P igual a U por I coseno de teta, donde U es la tensión y la corriente, coseno en este caso es phi, viene siendo el ángulo de la impedancia. También lo podemos ver como potencia promedio, como el valor máximo, o mejor dicho, la amplitud del voltaje por la corriente, en valor amplitud también, sobre 2 o por un medio, y el coseno del ángulo de la impedancia. Cabe mencionar que esta fórmula de potencia media o potencia promedio podemos emplearlo tanto para valores eficaces, ahí está, BRMS y RMS, o también tanto para valores simplemente amplitudes de amplitud, es decir, valores máximos, Bm o Im, que en español lo denominamos como Bp o Ip. Al momento de graficar la potencia nos damos cuenta de lo siguiente. Aparecen dos términos al momento de hacer la integración. Un término es el término constante, que es la fórmula de la potencia instantánea, el cual vemos aquí. El otro término es este, el cual lo llamaremos la potencia fluctuante. Después denominaremos un valor específico y un nombre a este tipo de potencia fluctuante. Cabe mencionar que como ambos términos aparecen, la otra potencia, la fluctuante, corresponde singularmente al doble de la frecuencia correspondiente a dicha tensión y a dicha intensidad. Por lo tanto, la energía consumida será denominada, en un ciclo, será denominada como potencia promedio, que en este caso le llamaremos la potencia real o la potencia activa, que se medirá en watts. La potencia promedio la podremos calcular, como hemos mencionado, por estas dos fórmulas, ya sea que empleemos valores de amplitud máximos, Bm y M máximos, o valores eficaces, utilizaremos esta fórmula de aquí. Cabe mencionar que el ángulo lo sacamos del ángulo de la impedancia. También podremos emplear el término de potencia instantánea en caso de ser necesario. La potencia instantánea, como aquí revela, son simplemente el producto de los valores instantáneos tanto de voltaje como de corriente. Y al momento de desglosar toda la relación, llegaríamos a esto. Valor eficaz, corriente eficaz, coseno de teta más coseno del doble de omega t más alfa. O mejor dicho, más ese término que vemos aquí. Entonces, de esta manera podemos asociar la potencia instantánea. Hasta aquí únicamente analizamos la potencia en términos gráficos. Nos damos cuenta que hay una potencia instantánea que podemos calcular, o también la potencia real, la potencia promedio. Para comenzar el ejercicio vale la pena ver que tenemos una corriente fasorial y una impedancia. Nos piden calcular la potencia en watts. Recordamos, como en el ejercicio anterior, que la potencia hemos logrado ver que se puede deducir una fórmula que es un medio de la tensión pico por la corriente pico por el coseno de la diferencia de dos ángulos, en este caso el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Y entonces, bueno, podemos comenzar. Antes que eso, bueno, necesitamos simplemente la tensión eléctrica.
nos damos cuenta que la tensión eléctrica aquí en este circuito la podemos calcular. La tensión que existe aquí se puede calcular de la siguiente manera. La tensión fasorial viene siendo la corriente fasorial por la impedancia. Esto sería la corriente, que vale 5, ángulo de 20 grados, y luego la impedancia. La impedancia vale 8 menos J11. Sin embargo, como lo tenemos en número complejo, esta es una representación rectangular de la impedancia, debemos transformarla a una representación polar de la impedancia. Lo podemos hacer directamente con calculadora. Colocamos la tecla pol, colocamos primero 8, menos 11. Y tendríamos ya una representación muy cercana, que en este caso sería 13.6, ángulo de, vamos a ver cuánto nos da el ángulo, de menos 53.9 grados. Vamos a dejarlo menos 54 grados para tener un valor. Y listo, podemos emplear ahora sí 5 por 13.6, en este caso 5 por 13.6 me da un aproximado de 68. Y el ángulo, recordemos que en los ángulos se suman o se restan algebraicamente. 20 menos 54 pues me da menos 24, menos 34 grados aproximadamente. Ahí está, tengo ya la tensión fasorial. Gracias a esto es posible calcular nuestro análisis de potencia. ¿Cómo podríamos calcular? Siguiendo nada más la relación de arriba. Es 1 medio por la tensión pico, que vale 68, por la corriente pico, que vale 5, por lo que es el coseno de la diferencia de dos ángulos, en este caso el ángulo de la tensión, que es menos 34 grados, menos el ángulo de la corriente, que es 20 grados. Nos damos cuenta que esto me va a dar menos 34 menos 20, me va a dar menos 54. E incluso podríamos generalizar y decir que esta diferencia puede ser nada más un solo ángulo, y siempre va a ser el ángulo de la impedancia. Aquí lo tenemos, de hecho. Coseno de menos 54 grados aproximadamente. Y eso, bueno, siempre va a ser el ángulo de la impedancia. De esta manera. Y bueno, listo. Podríamos ya empezar a resolver esto. Sería coseno de el ángulo de menos 54. Eso nos da 0.5867. Multiplicamos por 5 por 68. Por 5 por 68. Y luego entre 2 aproximadamente me daría prácticamente 100 watts. La potencia nos dice que sería 99.9 y lo vamos a dejar en un aproximado de 100 watts. De esta manera tenemos ya obtenida nuestra potencia activa, nuestra potencia real, nuestra potencia promedio. Recordemos que es lo que promedio va a gastar en watts la parte resistiva de la inductancia, en este caso los 8 ohms. Si bien el método anterior utiliza los valores pico, podríamos también hacer un cálculo mucho más sencillo si empleamos los valores eficaces. Sé que la corriente fasorial es 5 raíz de 20. Sabemos que esto es la amplitud. Por lo tanto, si yo quiero calcular la IRMS, tendría que hacer lo siguiente. La amplitud sobre la raíz de 2. Esto es IP, que vendría siendo 5, sobre raíz de 2. Esto me daría automáticamente el valor eficaz de mi corriente. Si quiero emplear valores eficaces, utilizo la fórmula de la potencia, muy similar a la potencia en corriente directa, que es prácticamente la ley de Joule. Es la corriente eficaz al cuadrado por la resistencia. ¿Cuánto vale la corriente eficaz? Vale 5 raíz de 2, 5 sobre raíz de 2. Esto sería al cuadrado multiplicando a la resistencia. Como la impedancia es 8 menos J11, tiene dos componentes. Resistencia 8 ohms, reactancia capacitiva de menos J11. Por lo tanto, sé que la reactancia capacitiva no absorbe potencia en watts, únicamente coloco la resistencia, que en este caso es 8. Al elevar el cuadrado, ¿qué tenemos? 5 por 5 me da 25. Y al elevar el cuadrado la raíz de 2 me da pues 2. Y luego el 8 ahí multiplicando. Mitad de 8 me da 4, mitad de 2, 1, 25 por 4 nos queda, ya no me cabe acá, lo voy a poner a 100 watts. De esta manera también encontramos la potencia promedio. Si les agradó el video,
Suscríbanse a nuestro canal de Les Engineer para seguir viendo más videos de este tipo. Compartan el video por las redes sociales y regálenos un like.